Gracias. Bueno, por favor. Buenas noches, profe, muchas gracias. Bueno, espero que hayan pasado lindo. Pero bueno, todo lindo, dura poco, así que a seguir estudiando. No, estudiar también es muy lindo, nada más que muchas veces a esta hora se hace complicada la cosa. Bueno, chicos, continuamos con la accidentada semana que estuvo el otro día. El jueves yo di dos clases, a las 5 un grupo y a las 22 otro grupo, en donde pudimos ver este apunte que dice el ruido en el ambiente laboral. Ya reiteradas veces le he comentado que el ruido es uno de los agentes más genéricos que hay en toda actividad laboral, ¿no? Es lo que más predomina, o es el factor común de muchas tareas laborales. Fíjense, dice pérdida de la capacidad, bueno, eso son lo que ocasiona los efectos que sufren los trabajadores de pérdida de capacidad auditiva, acúfenos o zumbidos, quiere decir, interferencia en la comunicación, malestar, estrés, nerviosismo, trastorno del aparato digestivo. Fíjense que hasta el aparato digestivo se siente afectado, efectos cardiovasculares, ya hay más complicado, ¿eh? Cardiovasculares, disminución del rendimiento laboral, uno se siente agotado y agobiado, apenas ingresa a trabajar justamente por la presencia de ese ruido, incremento de los accidentes y cambio de comportamiento social, o sea, al no poder escuchar o no poder tener la misma capacidad auditiva que hace 5 o 10 años, hace un pequeño factor de no conformidad, ¿no? Hace ruido el ruido, dice, hace ruido esa palabra, porque justamente está disminuyendo su actividad laboral, su auditiva en la actividad laboral proporcionalmente. Fíjense que después dijimos que el ruido y el sonido es la misma cosa, nada más que de acuerdo a cómo se lo mire, y los decibelios que el dBA, pasan a ser, los sonidos agradables pasan a ser desagradables cuando ya exceden un cierto nivel, un cierto valor. Y bueno, todo eso hecho el repaso, hemos visto el espectro de entre 20 Hz y 20.000 Hz, es el espectro del oído humano. Acá hay una gráfica donde resume la parte de la región audible del oído humano, y qué es lo que se escucha en cuanto a ruido motor, en cuanto a todo lo que es auto, trenes, violín, fíjense. Y después la región audible del hombre, del perro, del murciélago, falta de otros animales como el delfín, como el elefante, que también escuchan infrasonido, ¿no? Sonido más bajo. Pero ultrasonido están los perros y están los murciélagos. Quiere decir que hay otro tipo de ruidos que el hombre no lo escucha, pero que existen, ¿eh? Seres vivos como el perro, el murciélago, el elefante, el delfín, tienen esa capacidad auditiva mayor que el hombre, pero también hay ruidos muy por arriba del ultrasonido y del infrasonido, que va de 0 hasta 10 o 20 hercios, que nos hace ver de que si bien el oído humano no lo escucha, pero está el ruido, y ese ruido de vibraciones o de cierto tipo de fuerza que existe, que ejerce el ruido, genera rotura de piezas, rotura de material, y también se lo usa como cierta herramienta para corte en los infrasonidos, los ultrasonidos. Fíjense que ahora, decibeles dice,
el Bell es el inventor, Johann Bell es el inventor del teléfono, y entonces, al honor a Bell, todo lo que es audición o audible, se usa el apellido de él para poder medir, nada más que el Bell es una unidad muy grande, por eso se le usa a los decibeles o a la décima parte de un Bell, viene a ser la representación en cuanto a unidad, ¿no? Unidad, y el dBA es la unidad que dBA, el A de audible, o del primer sonido que está delimitado por el hombre, hay un dBB y un dBC, y después dijimos, bueno, que en este caso la presión que ejerce fuerza sobre superficie, 1 newton sobre metro cuadrado, y teníamos que después la cantidad de número de decibeles es igual a 10 logaritmos de R sobre R0, donde tanto la constante 10 y el logaritmo decimal, donde R es la magnitud que está midiendo y R0 la magnitud de referencia. De esta manera o de esta forma, nosotros hemos repasado el otro día estas cosas que son tan importantes para tenerlo en cuenta, ¿no? Y también se hizo el repaso de cómo es el oído interno. Ya lo habíamos visto nosotros con otra gráfica, con otra bibliografía, que es exactamente lo mismo, ¿no? Acá quizás está más detallado al nivel médico. Fíjense que está un poquito más complejo, más completo, como quieran verlo, pero así es digamos, el oído humano en este corte que realiza el autor, en donde tenemos un oído externo. Lo que nos interesa a nosotros es en cuánta parte se divide el sistema auditivo. Entonces, en un oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo es, digamos, el que podemos nosotros, de ese oído externo, proteger, ya sea en todo este pabellón que tiene, que es la oreja, y que es como una caja resonante que recibe todas las fuerzas sonoras, y o si no, en esta parte, en este conducto auditivo externo, que yo puedo también proteger con los protectores indaurales, o sea, que se utilizan muchas veces en la industria y que no se utiliza los protectores esos de copa, esos que parecen unos auriculares. Muchas veces no se usa eso por quizá hay molestias en el apriete del protector, hay transpiración también, más si estamos acá en La Rioja, la época de verano, se torna un poco incómodo ese protector de copa, pero bueno, si no es necesario los decibeles, ponemos un protector que ingresa acá en el conducto auditivo externo, y este conducto tiene una pequeña inclinación. Por eso yo les decía que cuando me pongo esos protectores inaurales, le elevo, agarro la punta de la oreja superior, la tiro para arriba y ya el ducto queda en forma horizontal. Acá tiene una pequeña mueca que hace, que impide también incluso la sustancia de cualquier malos pelo, proteger el oído, ¿no? Cualquier cosa que caiga no ingresa directamente, sino que tiene una pequeña pared de contención. Y bueno, después lo otro, el oído medio, constituido por el estribo, yunque, martillo, son ya muy sensibles estos cartílagos, que son, digamos, la transferencia de la onda sonora allá a transferir para la onda toda nerviosa, ¿no? O todo lo que genera para el sistema nervioso en el oído interno. Entonces, es tan complejo y tan atractivo conocer, que muchas veces, como le decía yo, genera cierto tipo de curiosidad. Y recuerdo que el oído también no solamente nos brinda poder escuchar los distintos sonidos, sino que nos da estabilidad.
por eso tenemos un oído en cada lado del cuerpo, para poder tener la estabilidad cuando caminamos, cuando nos movemos. Es una manera del nivel que tenemos para poder mantenernos de pie y no tropezarnos, tener, digamos, el conocimiento de las distancias. Eso es muy importante, por eso la persona que va perdiendo la audición, no solamente pierde la audición, pierde muchas cosas, entre eso la estabilidad y algunas cosas más que se priva después de no protegerse por años. Yo le decía que una vez que una persona pierde la audición o pierde la capacidad auditiva, ya no se recupera más, desgraciadamente. Si yo tengo un oído al 100% y yo no me cuidé y he perdido el 50%, por darle un número, y después de 10 años me cae recién la ficha y digo, bueno, ¿cómo no me protegí? Bueno, me entré a proteger desde ahora. Ya el 50% se perdió. ¿Mm? Ese 50% que resta lo tengo que cuidar. Si yo me empiezo a cuidar a partir del día de hoy, me va a quedar un 50% nomás para cuidar, no me va a quedar para cuidar el 100%. Y nunca voy a recuperar, tampoco no se puede recuperar, no es regenerativo, como muchas veces lo decía el tema del pulmón, cuando un fumador deja de fumar, al año, 2 años, se recompone todas las células regenerativas que tiene el pulmón, y bueno, entonces recupera bastante la capacidad pulmonar. En este caso, el oído no se comporta desgraciadamente de esa manera, pero bueno, empiezo a cuidar por lo menos el 50% que me queda o que me resta. Digo un 50%, como puede ser un 70%, como puede ser un 30%, siempre es, digamos, complicado poder medir la parte auditiva y decir lo que yo he perdido, lo que yo, o lo que cómo no me he cuidado. Entonces, es siempre esa recomendación que se le da a la gente. Después hemos avanzado un poco más la clase del jueves, vendría a ser, y hemos dejado en esta obtención a partir de la medición de dosis de ruido. Pero repasemos la parte que dice medición, procedimiento de medición. Fíjense que dice las mediciones de ruido estable, fluctuante o impulsivo. Hay tres tipos de ruido. Un ruido estable, ese que es al mismo nivel todo el tiempo. Por ejemplo, el ruido de los motores. Yo les decía, ustedes se paran en el aeropuerto, en el barrio Antártida, y se escucha el zumbido del parque industrial, ¿no? De otros lugares no se escucha tanto, pero de esos lugares que yo les digo, porque la industria textil, que ya sea la fábrica Enot, Rite, Colortec, Tecotec, tienen muchos motores. La industria textil, cada máquina tiene de 50 o 100 motores para adelante, o sea, de distintas potencias, pero tienen motores, y esos motores se suma la cantidad de máquinas, la cantidad de motores, y bueno, en forma exponencial van produciendo esa animación de ruido muy grave del parque en la época, en estas horas, por ejemplo, donde disminuye todo el ruido de la ciudad, queda permanente el ruido del parque industrial. Por eso es un ruido estable. Hay ruidos fluctuantes también, en este caso que hay fuentes generadoras de ruido fluctuante que van variando de acuerdo quizá a la producción, de acuerdo a la necesidad de la programación de la producción, y un ruido impulsivo, que es el de las detonaciones, de las explosiones, en donde es un ruido que es corto en tiempo, pero que es muy elevado en decibeles, y supera muchas veces los 120, los 130, los 140 dBA. Entonces, esos valores o esos niveles que yo le estoy mencionando pueden dejar sordo o pueden dejar sin audición a los trabajadores temporariamente o en forma permanente. Entonces,
De esta manera tenemos que tener en cuenta estos tres tipos de ruido: el estable, el fluctuante y el impulsivo. Y se ofrecerán con el medidor de nivel sonoro integrador, con un dosímetro que cumpla como mínimo las exigencias señaladas por el instrumento. Acá yo lo decía el otro día, cuando yo mido, tengo que medir con un instrumento, en este caso dice de clase 2 o tipo 2 o de clase B. Los instrumentos de clase 1 o clase A son instrumentos de laboratorio, lo que se usa para contractar o para calibrar los otros instrumentos de menor calidad. Pero los de tipo 2 ya son, digamos, más instrumentos de campo para medir, para hacer una ingeniería de campo, una ingeniería analítica, perdón, una higiene analítica, una higiene de campo, establecida, dice, por la norma IRAN 4074 del año 88 y la IEC 804 de 1985, y después existen dos procedimientos, dice, fíjense, para exposición de área del ruido, el medición directa, yo puedo medir directo con el decibelímetro o el sonómetro, o directamente a partir de medición de niveles sonoros equivalentes. Entonces, y acá hay una cosa importante: después dice la obtención a partir de la medición del roce y del ruido. Para aplicar este procedimiento se debe utilizar el dosímetro fijado en un índice de conversión de 3 dB a un nivel de 85 dBA. Quiere decir que los ruidos tienen un valor techo o un valor pico de 85 dBA, y a partir del 85 dBA, 3 dBA arriba, cuando se duplica el ruido de un ambiente laboral. Yo le decía el otro día, tengo un compresor que tiene un motor de 50 HP y compro otro compresor que tiene un ruido, un motor también de 50 HP. Uno es más viejo que el otro, pero los dos generan el mismo ruido, o más, el más viejo, por el desgaste. Entonces, como que estoy duplicando el ruido, pero no significa que de 85 dBA me voy a ir a 85 por 2, 170 dBA, no. Solamente incremento 3 dBA cuando duplico el aparato que está causando ruido. Así de alineales los decibelímetros. Por eso, a medida que yo voy aumentando o disminuyendo los decibelios, también el ruido se disminuye en forma no proporcional. Y después, disculpen, con estos cambios de temperatura uno se agarró una gripe. Ahora puedo hablar, ayer estaba sin habla casi. Así que, bueno, obtención a partir de la medición del ruido de dosis, dice, fíjense, que dice, eso ya hemos leído, de conversión de 3 dB de un nivel 85 dBA, como criterio para jornada laboral de 8 horas. Si la jornada laboral es de 8 horas, la persona puede soportar hasta 85 dBA sin protección auditiva. Si ya la persona está sometida a 88 dBA o a 90 dBA, o le doy un protector auditivo o le resto la cantidad de horas que tienen que trabajar. En este caso, si 85 dBA es para 8 horas, si yo duplico el ruido, o sea, 88 dBA, es para 4 horas. Y así, para 2 horas, es para 91. O sea, así va la tabla. Ya la vamos a ver la tabla, cómo es de alineal la tabla de acuerdo a los decibeles. Si la evaluación de nivel de exposición en ruido de un determinado trabajador se ha realizado mediante la dosimetría de toda la jornada laboral, el valor obtenido representará la dosis diaria de la exposición, la que no deberá ser mayor de 1 a 100%. En caso de haberse medido solo un porcentaje de la jornada de trabajo, tiempo de medición menor que el tiempo de exposición,
se puede considerar que el resto de la jornada tendrá la misma característica de exposición al ruido. La proyección al total de la jornada se debe realizar por simple proporción de acuerdo a la siguiente expresión matemática. Fíjense, acá tengo dosis proyectada de jornada total, es igual a dosis medida, tiempo total de exposición y tiempo de medición. Entonces, de esta manera, dice la dosis proyectada en la jornada total, entonces es igual al producto de la dosis medida por el tiempo total de exposición y por el tiempo de medición. Fíjense que dice, en caso de haberse evaluado solo un ciclo, la protección total de la jornada se debe realizar multiplicando el resultado por el número de ciclos que ocurre durante la jornada laboral. En este caso, fíjense que toda la jornada laboral, si son las tareas en 8 horas repetitivas, o sea, con el ruido continuo, constante, puedo sacar, en este caso, una fracción y hacer la proporción. Después dice cálculos a partir de la medición de niveles sonoros continuos equivalentes. Se representa muchas veces con L, LA o L sub A, E equivalente, T dice, ¿no? Entonces ese es el nivel sonoro continuo equivalente que cada instrumento, cada EPP tiene para atenuar el ruido. Dice, para aplicar el procedimiento se debe realizar un medidor de nivel sonoro integrador, como también llamado sonómetro integrador. El sonómetro deberá disponer de filtro de ponderación A en frecuencia y en respuesta temporal lenta o slow. La duración de la exposición del ruido no deberá exceder los valores que se dan en la tabla. Fíjese que a continuación viene la tabla y es importante, agarren esta tabla también está en la legislación, ya a veces tenemos tiempo hoy para buscarla en la legislación, porque de esa manera también yo puedo opinar o tener un nivel de decisión en base a lo que me diga el nivel sonoro continuo equivalente o lo que diga la generación, la fuente de ruido. Fíjense que acá dice duración del día. El día puede durar, la jornada laboral puede durar 24 horas, puede durar 16 horas, yo voy restándole a las 24, 8 horas, entonces puede durar 24, puede durar 16 o puede durar 8. O sea, este trabajador en la jornada laboral hace 8 horas, hace 16 horas o hace 24 horas, pero dentro de las 8 horas, si está todo normal, trabaja 8 horas, puede trabajar 4, puede trabajar 2 o puede trabajar 1 hora. Es responsable o es responsabilidad de la persona que está trabajando en esa cantidad de horas o en esa proporción. Y fíjense que cómo se va modificando la tabla en decibelios, y no porque yo me fui, aumentando los niveles sonoros continuo equivalente, yo voy aumentando linealmente los decibeles, no. Yo acá tengo 8 horas, 85 dBA. Si yo de 8 lo duplico a 16, fíjense que se incrementa el doble, pero en este caso, lo que tiene que hacer, si se duplicó el tiempo, se tiene que restar, y se aumentó en este caso, se tiene que restar 3 dB al 85, entonces es 82 dBc. Y así, 16 es poco, en 24 horas, tengo 80 dBA que puede estar el trabajador expuesto.
Y fíjense que si a medida que va aumentando los decibeles, de 85 pasa a 88, cuando pasa de 85 a 88 significa que se duplicó el ruido. Cada aumento en 3 dB es la duplicación del ruido en el último, en el 85, o sea, vendría a ser el valor límite, que aguas arriba yo tengo menor nivel de ruido y mayor tiempo de exposición, pero aguas abajo yo tengo problemas. Se usa mucho el término agua arriba, agua abajo, porque es un término muy eléctrico, que lo usan muchas veces los ingenieros que están trabajando en las líneas eléctricas. Por eso se dice metafóricamente aguas arriba y aguas abajo. Cuando yo hablo agua arriba es cuando me voy a la fuente generadora, y cuando voy a agua abajo voy a la fuente de carga o a la carga de un, de un dispositivo, ¿no? Entonces, fíjense que de 85, si yo 85 y acá de 8 horas paso a 4 horas, yo en vez de poner el doble, ¿no? En vez de poner 85 pasar a un valor importante, yo aumento solamente 3 dB, 88 dB y 88 dBA, perdón, y si yo sigo restando por la mitad el tiempo, también voy aumentando en 3 decibeles la tabla de nivel de presión. De 88 pasa a 91, después en 1 es igual a 94 y en 30 es igual a 97. En 30 segundos, de 30 minutos, ¿no? Esto es de 1 hora, 94 dB, 30 minutos, 97 dB, y 15 minutos es igual a 100 dBA. Y así se va conformando la tabla, digamos, en cuanto al concepto de 85 dBA y 88 por arriba, se comporta como como un circuito que tiene que abastecer o que soportar esos 3 dB de más, y si es de menos, también es importante tener en cuenta por dónde estoy, por arriba de lo normal o por abajo de lo normal, y de acuerdo a eso hago la sugerencia respectiva en cuanto a distintos elementos de protección personal que podría usar cuando se me va la medición que yo hice. O sea, por más que, perdón, por más que usemos protector, siempre el ruido se le va a ingeniar para contaminar al trabajador. Entonces, este ruido tiene ese tipo de tabla. Fíjense después, vamos a la otra. A ver, permítame que achique un poquito. Esa es la tabla que vimos recién, valores límites por el ruido. Dice, no ha de haber exposición de ruido continuo, intermitente o impacto por encima del nivel de pico C, digamos, ponderado a 140 dB. Fíjense que acá dice, volvamos a leerlo de nuevo, porque dice, no ha de haber exposición de ruido continuo, intermitente o de impacto por encima del nivel pico C, ponderando de 140 dB. O sea, significa que estos valores que estamos hablando solamente se lo analiza con los decibeles tipo C. Después dice, el nivel de presión acústica en decibeles o decibelios se mide con un sonómetro usando el filtro de ponderación frecuencia A y respuesta lenta. O sea, dice que el nivel de presión acústica en decibeles o decibelios se mide con un sonómetro usando el filtro de ponderación de frecuencia A y la respuesta lenta. O sea, que significa que el aparato que yo estoy midiendo con lectura directa
tiene que tener la escala para poderlo medir a los ruidos dBA, o a los ruidos dBB, o a los ruidos dBC. Entonces tengo que tener esa consideración o ese cuidado cuando yo compro un instrumento que tenga esa calificación en cuanto a cuidado del instrumento. Después dice, bueno, ya hemos visto, limitado por la fuente del ruido, no por control administrativo, también se recomienda utilizar un dosímetro o medidor de integrador en nivel sonoro por sonido por encima de los 120 decibelios. Los decibeles. A ver. ¿Dónde estábamos? Ah, bueno. Esperen. Fíjense que acá aparecen los nombres que quizás tenemos que tener la cautela de acordarnos, porque muchas veces vienen estos valores que es para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, dice tiempo de exposición, que no necesariamente corresponde al tiempo de medición del LX, del L A equivalente, o sea, el nivel sonoro continuo equivalente en el periodo T. Después dice el nivel sonoro continuo equivalente AC T medido. Digamos que el coeficiente medido y el tiempo máximo de exposición permitido por los niveles sonoros continuos equivalentes, medido en ver la tabla de valores límites por el ruido. O sea, yo tengo una tabla, o la legislación tiene la tabla, porque fíjense que esto pertenece a la super, y la persona que uy, se salió. Esperen un segundo. ¿Qué pasa? A ver. Tiempo de exposición, tiempo máximo de exposición permitido por el nivel sonoro continuo equivalente, valores límites del ruido. Fíjense que acá hay unas fórmulas que quizá para tener en cuenta. Dice, la información recopilada permitirá el cálculo de la dosis de exposición al ruido mediante la siguiente expresión. Yo voy sumando los distintos tiempos que voy midiendo y los distintos valores que va acusando esa medición. O sea, yo voy haciendo las lecturas en la C1 con T1, el C2 con T2, el CN con TN, el CN con sí con TN. Profe, ¿Sí? no sé si soy yo, pero mi pantalla quedó nula. O sea, se ve solamente No, puede está en ser porque... Ah, tiene razón, sí. Se corrió. Gracias. ahí está, ahora sí. Fíjense, sí, ahí está. Gracias. Bueno, entonces fíjense que acá dice la dosis, la que está expuesta el trabajador, por eso el instrumento se llama dosímetro, ya sea para ruido, ya sea para material particulado, para radiaciones. Hay un aparato que está expuesto a esa dosis. El dosímetro es el que me acusa los distintos valores, entonces en este caso la dosis es igual a la sumatoria de C1 sobre C1 más C2 más C punto suspensivo N sobre T1 más T2 más Tn, o sea, la cantidad de niveles que tengo que medir. Donde C dice el tiempo de exposición a una determinado valor de ruido equivalente. El C, que es el tiempo de exposición, y el T en mayúscula es el tiempo máximo de exposición que puede tener una jornada laboral, entonces de 8 horas, por ejemplo, o los que trabajan 12 horas, también es el tiempo máximo. En ningún caso se producirá la exhibición de trabajadores
al ruido con el nivel sonoro ponderado C mayores a 140 dBc, ¿ah? Ya que ya sea se trate de un ruido continuo, intermitente, de impacto. Continuos, intermitentes o de impacto. En los cálculos citados, dice, se usará toda la exposición al ruido en lugar del trabajo, de trabajo, en el lugar de trabajo, que alcancen y sean superiores a los 80 dBA. Un segundito, por favor. Bueno. Entonces decía que 80 dBA, muchas veces se pone 80 porque se supone que 85 ya siempre es el valor límite a un ruido que en cualquier momento se va a potenciar. Entonces acá dice, ya cuando superan los 80, es como la ráfaga del viento. Yo les comento rápidamente los trabajos que se hacen a la intemperie, y más por la zona, por ejemplo, como el Parque Eólico en Aymogasta, gente que está haciendo el camino a Chilecito, la ruta 73, creo que, o 74, al trabajar a la intemperie, la ráfaga de viento que ya superan los 40 kilómetros por hora, no permiten hacer las tareas en forma normal, entonces se suspenden. Pero ya a las 30, 35 se va anunciando que se va a suspender las tareas porque en cualquier momento supera los 40 kilómetros por hora. Acá también, a los 80 dBA, se informa que ya no se va a poder soportar el sonido o el ruido con más de 85 dBA, pero todo depende de digamos, la capacidad o de la manera de ver cómo puedo proteger cuando se complica esta dosis y cuando empiezo a tener una contaminación de ruido. Bueno, eso ya lo vamos a analizar después con los ejemplos, todo. Hay posición de ruido estable, si el ruido es tal que las fluctuaciones de nivel son pequeñas, dice ver nota durante todo el intervalo de determinación del nivel sonoro continuo equivalente ponderado a medidas de aritmética del nivel de presión sonora, indicando que es numéricamente igual al nivel de sonoro equivalente. Fíjense que dice acá, bueno, acá dice con la nota, dice, puede admitirse que el ruido es estable si la margen total de los niveles de presión sonoro indicado se sitúa en el intervalo de 5 dB medidos por la ponderación temporal S lenta. Ahí va viene un ejemplo, este ejemplo muy didáctico para empezar a entender lo que hablábamos recién. Es un ejemplo práctico, un ejemplo sencillo de medición hipotética. Es un puesto de trabajo, suponiendo que todos los días se mide lo mismo, obviamente poco usual, porque no se hace eso, no se mide todos los días lo mismo, el mismo nivel. Muestra que durante los 60 minutos tenemos un nivel sonoro de 88 dBA. Durante 60 minutos, o sea, durante una hora, yo tengo 80 dBA. 60 minutos, el nivel sonoro es de 91 dBA. En 240 minutos, el nivel sonoro, dice, es de 82 dBA, y en 120 minutos se obtiene el nivel sonoro de 87 dBA. ¿Qué significa esto? Fíjense que yo acá tengo varios valores que me fue tirando el ejemplo. En este caso, suponiendo que dice que se mide todos los días durante 60 minutos, tenemos un nivel de 88 dBA. 60 minutos del nivel de sonoro es 91 dBA, y 240 minutos el nivel sonoro es 82, o sea, un valor muy bajo.
y en 120 minutos se obtuvo un nivel sonoro de 87 dBA. Acá se vuelve a incrementar, entonces se vuelve a sumar. Fíjense ahora que dice acá, en este cuadro representativo sinóptico, este cuadro dice tiempos de exposición, 60 minutos, o sea, 1 hora, 240 minutos, o sea, 4 horas, y 120 minutos, o sea, 200 horas. Nivel sonoro dBA, en decibelios A, dice, fíjense, dice en 1 hora tenía 88 dBA. En 60 minutos después teníamos 91. 240 minutos, 4 horas, 82, y 120 minutos, 2 horas, 87 dBA. Quiere decir que entonces el ejemplo que tenemos para la condición de que 88 dBA se debe ingresar a la tabla para una columna a nivel de presión acústica dBA hasta valor de 88, y observar que el máximo tiempo permitido es de 8 horas, puedo ir de 8 horas, de 4 horas, perdón, pero la realidad el trabajador está expuesto a 1 hora. Para que la condición de 21 dBA se debe ingresar a la tabla por una columna a nivel de presión acústica dBA igual a hasta el valor 91, vamos a leerlo de nuevo porque yo me perdí. Para la condición de 91 dBA, o sea, fíjense, en el 91, en 60 minutos, o sea, 1 hora más, ingresar a la tabla para la columna a nivel de sonoro continuo equivalente hasta el valor de 91 dBA, que obsérvese en el máximo tiempo permitido en 2 horas. Pero en realidad el trabajador está expuesto a 1 hora, o sea, que ese valor de 91 es para un consumo, o digamos un valor de 91 dBA. Y ahora 82 en 4 horas, dice, en este caso 240, dice 2400, 240 minutos, 4 horas, tengo 82 dBA. 82 dBA debe ser ingresado a la tabla, eso con la columna de nivel presión acústica dBA, hasta el valor 82 dBA, y observe que el máximo tiempo permitido es de 16 horas. Pero en realidad el trabajador está expuesto a 4 horas, o sea, con los valores que dan de 82, puede estar expuesto hasta 16 horas, pero el trabajador solamente está 4 horas. Para la condición de 85 dBA, se debe ingresar a la tabla por una columna a nivel de presión continua de dBA hasta el valor de 88 dBA, y observe que el máximo tiempo permitido es de 4 horas, pero en realidad el trabajador está expuesto a 2 horas. O sea que a medida que yo voy aumentando la tabla, voy disminuyendo. Uy, se cortó. Hola. Hola. ¿Profe? ¿Sí? ¿Habla con nosotros? ¿O... Sí, hubo como un corte de internet. Ah, no, yo la escuché en todas las veces. Hubo como un corte de internet, aparentemente ya volvió. Un microcorte. No sé si es de internet o es de la energía eléctrica. No sé si es en el servidor, lo que fuese, pues ya volvió. Ah, Bueno, bueno. como le había sonado el teléfono, pensé que estaba hablando por teléfono, por eso no le conectaba. Sí, yo también No, pensaba que no, era por el teléfono. no. Se desconectó sin querer. No, el teléfono está sonando de hace un rato, ya contestaremos los mensajes. Bueno, fíjense que ya son las 22:56, ya en 5 minutos vamos terminando, en 10. Pero esta tabla ayuda a representar el ejemplo que decía recién. En 60 minutos, o sea, 1 hora, la persona o el trabajador está a 88 dB, en 60 minutos, después, posterior, está en 91, después 240 minutos, que es equivalente a 4 horas, está en 82, y 120 minutos en 2 horas, 87 dBA. Significa que todo esto va
teniendo, distintas maneras de armar un cuadro representativo de lo que estamos hablando nosotros. Pero fíjense que ahora nosotros dice, para la condición de 85 dBA se debe ingresar a la tabla por la columna a nivel de presión acústica dBA hasta el valor de 88 dBA, y obsérvese que el máximo tiempo permitido es de 4 horas, pero en realidad el trabajador solamente está expuesto 2 horas, o sea que está protegido. De todo modo, acá está la tabla, y en esta tabla representativa nos muestra también cómo tiene que ser la protección. O sea, si tengo, el que va variando es los decibelios, porque el motor, el generador de ruido, lo que fuese, está variando. Entonces, de 85, 8 horas. Si hay el ruido de 82, puede estar hasta 16 horas. Si hay un nivel de ruido de 80, está a 24 horas. Si hay un nivel de ruido de 88 dBA, tengo que poner al trabajador en 4 horas, y si hay 91, puede el trabajador estar 2 horas, pero ¿qué significa 2 horas, 4 horas? Sin protección auditiva, o sea, sin algo que lo proteja. Ahora, si yo digo, ¿para qué me sirve el trabajador que esté 2 horas si yo no le quiero 8 horas? Entonces, ¿qué hago? O muevo el compresor, muevo el compresor, o le doy un protector auditivo que pueda atenuar ese ruido que está expuesto a su oído, porque es un ruido de más. O sea, y después, bueno, va la parte de minuto, la parte de segundo. Esta es la tabla que está a continuación, está en el separata, o está en la legislación, o está... ¿Por qué digo separata? Porque hay un libro que, no es un libro, incluso es un rejunte de apuntes, por eso se llama separata, separa las mejores disposiciones a nivel de higiene y seguridad de que se usa periódicamente, por eso lo compacta en una separata, en un resumen, y cada vez que tenemos que consultar algo, nosotros vamos a la separata para acordarnos los niveles, para recordar un procedimiento, para recordar un contaminante, lo que fuese. Ese separata nos sirve, o por lo menos a una gran parte de los trabajadores de higiene y seguridad, a recordar ciertos valores. En este caso, lo que decía yo, de 108 dBA, sin ningún... o sea, 85 dBA para 8 horas, o distintos valores de decibelios para distintos valores menores o mayores a la exposición. Bueno, por último, fíjense, bueno, esta es la tabla. Dice, no ha de haber exposiciones de ruido continuo, intermitente o de impacto por encima del nivel típico C, ponderado a 140 dB. Digamos que el 140 dB es el techo en los decibeles. ¿Ah? Hay un poquito más quizá de eso, pero bueno, no está legislado, está fuera de la legislación vigente, y está también afuera de esta gente que quiera trabajar a ese tipo de tarea insalubre, más de 140, entonces tiene que muchas veces está fuera de la ley también, entonces ver cómo podemos atenuar para que tenga estos valores de decibelio mucho menor que 140 dB. El nivel de presión acústica en decibeles o decibelios se mide con un sonómetro usando un filtro de ponderación de frecuencia A y respuesta lenta. O sea, puede tener un filtro de frecuencia A, dice, que es acorde al espectro del oído humano. Y bueno, con eso también ayuda a mitigar la presión. Y por último, es limitado por la fuente de ruido, no por el control administrativo. También se recomienda usar un dosímetro o medidor de interacción de nivel sonoro para un sonido por encima de los 120 decibelios. Y bueno, ya con esto vamos a terminar, porque ya o es el cansancio, o no sé, ya la jornada complicada con todo el mala gripe, o la congestión, porque yo ayer y antes de sí estábamos complicados,
no podemos casi hablar y ahora ya un poquito más recuperado. Fíjense que tengo fracciones, un cuarto, un medio, un 4/16, 2/4, acá puedo simplificar, 1 y el 4, me ha quedado un medio, y si es igual a 1,5 mayor a 1. Este resultado indica que está por encima del nivel permitido, por lo que se deberán tomar medidas necesarias para reducir el nivel de ruido hasta el valor requerido legalmente. Ya la semana que viene vamos a analizar esto, lo que estamos viendo acá, y después dice, este ejemplo de medición hipotética se realiza en un puesto de trabajo suponiendo que todos los días se mide lo mismo, muestra durante 8 horas de trabajo se obtuvo un nivel sonoro ponderado de 90 dBA. El tiempo de exposición, 8 horas, y el del nivel de sonoro continuo equivalente es 90. Chicos, bueno, gracias por estar en la clase. Este apunte queda un poco más, que lo quiera seguir leyendo, avancemos un poquito más. Fíjense, yo les muestro rápidamente. Acá, como este es el de la super después, la super es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, ¿no? Eso es lo que queremos nosotros muchas veces acotar cuando hablamos de la super. Es así, el ente contralor que está regulando todo esto. Después viene programa de control del ruido, un poquito quizá para pasarlo. Todo lo que relacionado con la legislación ahora viene, vamos a ver todo esto, y fíjense que va a terminar este apunte, dice otro aspecto que considerar, y bueno, después da la bibliografía. Entonces, la clase que viene vamos a comenzar con este apunte rápidamente, y vamos a terminar con otro, que vendría a ser lo más interesante de que nos quedó en vista. Bueno, lo dejo, buena semana, que anden bien, cuídense, y nos comunicamos el martes que viene, porque mañana ya es jueves y no hay actividad con ustedes. Quizá ustedes tienen actividad con otros profes. Chao chicos, cuídense, hasta luego. Listo, profe, chao. Chao, profe, nos cuídese. vemos. Buen profe. Chao, profe. Chao, chao.